Buenos días. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Job. Vamos a darle gracias al Señor que estamos aquí. Señor, gracias porque estamos aquí, porque nos permitiste llegar con bien, porque nos permitiste amanecer por nuestras familias. Muchas gracias, Señor. Permite que nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestos para aprender de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con el capítulo 13 del libro de Job. Ayer veíamos, nos platicaba Sebastián sobre la soberanía de Dios y veíamos muchos casos en los que podríamos puntualizar lo que es la soberanía de Dios, y también mencionaba algo que se me quedó muy en mí, que siempre pensamos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y también cuando decimos, ¿no?, de mi Señor. Pero la realidad es de que cuando eh, ya el Señor quiere mandarnos, ahí sí ya como humanos no nos gusta mucho. Sin embargo, también es nuestro Señor y a Él nos debemos todo. Y, y ayer veíamos, nos platicaba Sebastián que pues él es dueño de todo, Dios es dueño de todo. Y si alguien quiere leer rápidamente el versículo 13, por favor, de ayer. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Gracias. De Él es todo, ¿no? Es la mayor característica del Señor, su sabiduría, su poder, todo, o sea, todo es de Él. Nosotros somos de Él. Ayer nos llevaban a Salmos 24 y dice que todo lo de la tierra es de Él, incluyéndonos nosotros, inclusive los que no saben que existen, ¿no?, son de Él. Entonces hoy continuamos, ayer, bueno, todo esto lo dijo Job de alguna manera defendiéndose de todo lo que le estaban diciendo sus amigos, y hoy continúa Job defendiendo esa integridad, y pues vamos a ver qué nos dice Job. Carlos. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Pues vamos a hacer una oración, primeramente, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por este bendito día, por este momento, Señor, en el que tú te haces presente en cada uno de nosotros para asimilar tu bendita palabra. Lo que tú tengas que revelarnos, Señor, se manifiesto para cada uno de nosotros, para ese cambio que tú estás esperando en nosotros, cambio de conducta, de actitudes, de pensamiento, Señor, para que seamos, Señor, aplicando esa bendita palabra, que es lo único que nos lleva, Señor, a estar bien, a actuar de la manera correcta, a aprender a vivir en esa integridad que a ti te agrada, Padre. Bendito eres, Señor, por este bendito libro que tanto nos está enseñando, que aunque a veces suena fuerte, a veces suena un poquito como difícil de entender, al final de cuentas tú nos abres nuestra mente, abres nuestro entendimiento, Señor, para que lo asimilemos como tú quieres que sea asimilado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar lectura. Son 28 versículos. Yo creo de 3 en 3, si me hacen favor, Sebastián. Gracias. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? ¿Sería bueno que Él os escudriñase? ¿Os
os burlareis de él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto, su Alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere, porque quitaré yo mi carne con mis dientes, y tomaré mi vida en mi mano. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el limpio. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vosotros oídlos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos 2 cosas no hagas conmigo. Entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu temor, tu terror. Llama luego y yo te responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Y por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. Y se esforzará contra él como un rey dispuesto para la batalla. No. Perdón. Comenzaste el 25, Irma, sí, ¿verdad? Sí, dice 26 tú. Sí. Sí, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies, y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que robe la polilla. Bueno, pues entonces vamos a continuar con ese análisis, esos razonamientos que está haciendo Job en este capítulo, y en el que vamos a seguir aprendiendo a valorar a Dios. En el capítulo de ayer nos decía Juanita, aquí de tal versículo a tal versículo estamos conociendo quién es Dios, está diciendo él quién es Dios, ¿no? Aquí vamos a seguir aprendiendo a valorar esa sabiduría, esa soberanía, ¿verdad? Y pues conociendo sus caminos, porque Job, yo inicialmente en el estudio de este libro sí pensaba, ¿no? Es que cuando estamos en situación difícil, a veces quien nos hable y como nos hable, como que no entendemos, como que estamos cerrados, estamos espantados, estamos tristes o enojados, dependiendo de lo que se esté viviendo, y entonces como que no hay esa apertura para escuchar lo que nos digan, ¿no? Entonces, aquí yo lo que observé es cómo es que su entendimiento de Job empieza a aclararse con respecto a Dios y con respecto a decir, pues sí, ustedes me están hablando de esto, pero ya basta, ¿verdad? Porque ahora voy a hablar yo. Entonces, sí se me hizo un capítulo muy, muy interesante, porque creo yo que es un proceso que en un momento dado vivimos los seres humanos cuando estamos, habrá quienes no, habrá quienes sí desde un principio, porque pues haya quizá más humildad de corazón, no sé cómo llamarlo, que desde un principio sí escuchen lo que les está hablando un pastor o una amistad o una persona pues que va a hacer oración por él, y pues sí tengan ese entendimiento claro y digan sí, tienes razón, y sobre eso pues empiece a asimilar su problema, ¿no? Pero pues yo pienso que para Job, con todo lo que pasó, al menos yo entiendo que era muy difícil que entendiera en un principio, ¿no? O que alcanzara a comprender lo que le estaban diciendo o qué pretendían los amigos. Job retoma su deseo de presentar su caso ante Dios, que es lo que hace en este
capítulo. Job expone lo que él ya tiene aquí en su razonamiento, ¿no? Defiende su integridad, él se conoce, o sea, él sí sabe quién es realmente. Con toda honestidad sabe de qué es capaz, de qué no es capaz, y en base a eso creo yo que es cuando pues sí se puede uno defender ante Dios y decir, es que yo soy con mis respectivos defectos, mis errores, pero yo soy realmente, ¿no? Me llamó mucho la atención escuchar, porque yo también, una vez que escuché a Angie en una enseñanza, creo que de Hebreos, que hizo una diferencia entre lo que era la honradez y la integridad, pues me llamó la atención una historia que contaba un predicador de una pareja que está en un restaurante, comen, pagan, se van y el Señor empieza a decirle a ella que le cobraron de menos. Y ella le dice que pues que no importa, que ya se vaya, ¿no? Y él le dice, no, es que tenemos que regresar. Porque además era una muy buena cantidad de dinero la que él había visto que se le quedó, como quien dice. Regresa, le dice al mesero, se equivocó en su cuenta, mire. Y entonces el dueño del restaurante intenta así como que vamos a evidenciar esta actitud, este acto de honradez de parte del Señor, ¿no? De nuestro cliente. Y quiere pues que lo entrevisten y quiere llamar a los medios de comunicación. Él le dice, ya, a solas le dice que no, por favor. Él devuelve el dinero, pero no, porque al hacerlo público la esposa se va a enterar. Entonces dice, entonces una cosa es que sea honrada la persona, bueno, yo devuelvo esto porque me cobraron de menos, pero ¿qué hay realmente en mi vida, no? Entonces, me llamó mucho la atención eso y bueno, entre tantas definiciones, yo me quedé con esta que dice, hacer lo correcto, aún sin ser vistos. Cuando nosotros actuamos íntegramente es porque de verdad, aunque nadie sepa lo que estamos haciendo, sabemos que estamos haciendo lo correcto, que está de acuerdo a las enseñanzas de Dios, a lo que Dios está esperando de nosotros, porque si nosotros pues pensamos, además nadie se da cuenta, además es poquito, ¿no? No se echa mucho de ver, pues yo digo que sí se echa de ver ante Dios, ante los demás no. Creo que los actos de honestidad, de honradez, pues sí son evidentes, ¿no? Cuando actuamos así, pues sí la gente se da cuenta. Cuando somos íntegros o no lo somos, solamente nosotros sabemos, y Dios. Y es lo que yo vi que en este capítulo, pues Job sí sabía que era un ser íntegro, ¿no? Claro, con sus altibajos, ¿será que estoy pagando ahorita o esto está siendo consecuencia de mis pecados anteriores, de mi juventud? También pienso yo que es de humanos llegar y pasar por nuestra mente ese tipo de pensamientos, ¿no? ¿Será por esto? ¿Será por esta otra situación? O inclusive en las personas que estén pasando por una situación X. En mi pensamiento a veces sí sucede, bueno, ahorita ya con esto no, porque lo estoy entendiendo de otra manera, ¿no? Pero yo cuando fallecieron mis hermanas decía, es que fue porque fueron así y así, y este sufrimiento, y esto que pasó esta otra, es que cómo era, y he aprendido pues que no es lo correcto estar pensando así, porque además de todo, pues también conozco otros casos de que es gente que se ve buena gente, que hace buenas obras, que cree en Dios y que sin embargo también tiene que pasar por momentos difíciles. Entonces este libro y el leer en alguna ocasión Eclesiastés a mí me hizo entender que la palabra a mí también me está enseñando la dimensión verdadera de lo que es la vida y que no es precisamente así como que mágico, que si yo voy a decir es que yo soy sana, sí me va a ayudar, pero no es un hecho, porque al final de cuentas Dios es el que manda, Dios es el Señor, ¿verdad? Job dice, para Job Dios está en su contra, no maldice a Dios, quiere restaurar su integridad porque cree que Dios no piensa en esa integridad.
Entonces, yo también considero que a veces decimos, es que el ser humano en sí, por su naturaleza, es malo. Y bueno, sí, no somos así un ejemplo a seguir, pero pienso que también hay cosas buenas en nosotros, en cada uno de nosotros, y que también debemos de aprender a valorar lo que tenemos como positivo para que haya un equilibrio en nuestra formación. Porque si yo me voy a que es que somos pecadores, es que nuestra naturaleza es mala, es un punto de vista muy particular, ¿eh? Pues a lo mejor estamos así como que, ay, sí, yo como que mejor me escondo, mejor que no me vea, ¿no? O mejor que así como que no se acuerde de mí. No, cuando nosotros sabemos qué cualidades tenemos, así como nuestros defectos, nuestros errores, nuestras fallas en nuestra forma de actuar, de hablar, hasta con la mirada. Y si nosotros estamos al tanto de nosotros, pues sí va a venir un equilibrio en esa formación, porque pues también Dios sabe que tenemos cosas buenas, no nada más puro negrito, ¿no? También hay cosas hermosas en nosotros y si nosotros las aquilatamos, viene pues yo creo que una tranquilidad, una satisfacción con nosotros mismos, no para sentirnos orgullosos y vanidosos de ellos, sino simple y sencillamente para decir, pues también como persona valgo la pena, ¿no? Y eso es, para mí es algo muy bonito, reconocer en qué estoy equivocada, qué hice mal o qué estoy haciendo mal. De verdad hay un equilibrio y viene una situación así de reaccionar ante la situación que estamos viviendo de otra manera. Les comento brevemente, mi hijo, el que está ahí en Italia, pues se le fue la pareja con otra persona, me hablaba, pues yo creo como 2 semanas así muy mal, ¿no? Estaba enojado, triste, lloraba, en fin. Y yo lo escuchaba y yo le decía, tenemos que orar por ella y por el otro muchacho. Tenemos que orar por los dos, yo entiendo que estás enojado, saca tu enojo, híncate y dile a Dios todo lo que piensas y sientes de ella, porque es válido, pero también pídele por ella. Total que en poco tiempo yo decía, ya no me habla para pues platicar conmigo, y un día le hablo y le digo, ¿cómo estás? Bien, mamá. Le digo, ¿seguro? Sí, mamá. Dice, ¿qué tú crees que todavía estoy llorando por Carmela? Y le dije, si no llorando, por lo menos triste y dolido. No, mamá, dice, es que yo también, así como tú nos has enseñado, tuve que ver que yo soy un hombre que no dio todo lo que tenía que dar, que no sé dar amor, que yo veo más por mí que por la pareja, que soy egoísta. Y eso me ha hecho sentir mejor, porque reconocer quién soy o quién fui como pareja, a mí me ayuda, mamá. Ah, bueno, y de verdad que yo me quedé muy tranquila porque, digo, por lo menos te asimilen un poquito, ¿no? De lo que, pues yo luego sí les hablo mucho de eso. Hay que reconocer qué hicimos para no sentirnos como que nos están agrediendo, me están lastimando. Hay que reconocer qué hicimos. Y entonces viene ese equilibrio, viene esa serenidad, viene la madurez y viene la actitud contraria, que es decir, adelante, me hago responsable de lo que a mí me toca y pues como que el sufrimiento ya no es tan grande, ya no es así tan fuerte, ¿no? Y aquí Job reconoce que lo que sus amigos le mencionaban con respecto a su relación y conocimiento de la sabiduría, del poder y la soberanía de Dios, pues él también ya la conocía, él sí sabe quién es Dios, ¿no? Lo sabía, lo reconocía, pero pues en nada le ayudaba todo eso. O sea, yo digo, con todo lo que vivió, pues, sí se nubla la mente, aunque sea unas horas, unos días, ¿no? Y así como que queda uno como aturdido. Por tal motivo no quería discutir más con ellos, sino que quería presentar su causa ante Dios, que yo creo que es lo correcto, ¿verdad? Porque cuando lo hacemos ante los amigos, lo hacemos ante la familia, pues sí, somos apapachados y a lo mejor otros no nos apapachan, sino dicen, pues tú tuviste la culpa, ¿para qué hiciste? ¿Para qué dijiste? ¿No? Pero, pues de verdad es con Dios, es al que nos debemos de dirigir. Y se refiere a esas palabras inútiles de sus consejeros con los cuales él no coincidía y no se pudo contener
al hablar contra ellos, diciéndoles que su verdadera sabiduría estaría en callarse. O sea, ya no hablen, mejor cállense, ¿sí? Porque pues a lo mejor ellos argumentaban unas cosas pues con cierta sabiduría, pero yo creo que la intención es de decir, es que te está pasando porque has de haber cometido un pecado, tienes un pecado oculto, tienes situaciones ocultas que no das a conocer, o sea, dudando de su integridad. Y él sabía que sí era un hombre íntegro y más Dios todavía. Entonces Job les advierte sobre mentir, bueno, esto ya en los versículos 6 y 7 dice, por favor escúchenme, pongan atención a mis palabras. ¿Van a mentir en nombre de Dios y a tratar de defenderlo con engaños? ¿Acaso creen que le hacen un favor actuando como sus abogados defensores? O sea, él ahí ya les dice, momento, ¿no? ¿Ustedes van a hacer esto? Pues que tuvieran mucho cuidado, porque más adelante les dice que más les valdría examinar, o que si los examina Dios, quién sabe qué pase, ¿no? Les advierte sobre mentir, incluso al pronunciar palabras hermosas en defensa de Dios. Si iban a presentar el caso de Dios, sería mejor que lo hicieran con honestidad y que Dios los juzgaría por su engaño, aunque lo hicieran por él. Job observó que sus amigos habían sido parciales con él al juzgar su situación como lo hicieron, ya que a ellos no les hubiera gustado ser tratados de la manera en que ellos lo estaban tratando. Job vislumbra eso, ¿no? Y por eso es que les habla así, momento. Me podrás hablar cosas hermosas, pero probablemente estés mintiendo, estés encubriendo cosas, ¿no? Con respecto a Dios. A veces yo sí he escuchado gente que dice, que Dios dice, pero pues cuando nosotros ya estamos estudiando, adentrándonos un poquito más en la palabra, dice uno, ¿a dónde dice? ¿No? Yo estuve en la Iglesia Universal y escuchaba a los pastores y yo decía, ay, qué bonito hablan, ¿cuántos saben? ¿Qué hombres tan preparados? Pero en la casa yo leía la Biblia y así como, ya estaba yo ahí en las prédicas y decía, ay, o yo no le entiendo a la palabra, yo no le entiendo a la Biblia, o están ellos hablando cosas que no son ciertas. Y eran cosas ciertas, pero de verdad que estaban así manejadas con una gran capacidad para que la gente quede convencida de lo que ellos hablan ahí en ese lugar. Entonces, pues cuando yo hablé una vez con un pastor, le dije, ¿sabe qué, pastor? Que yo ya no voy a servir aquí en la iglesia, porque yo leí en este libro, un libro que compré ahí, pues que si no servimos de corazón, que si no lo hacemos para Dios, no para estar bien ante los demás, pues que mejor no lo haga, ¿no? Y me dijo, fíjese que usted sí le está entendiendo a lo que lee, dice, mucha gente aquí está ya con el uniforme de servidoras, pero lo hacen por orgullo, por soberbia, por sentirse así como que ocupan un lugar aquí en la iglesia. Y definitivamente usted está en lo correcto, se va a quitar el uniforme, se va a sentar otra vez como pueblo. Y si ellas le preguntan, ¿por qué no trae el uniforme, señora? Usted no dé ninguna explicación, porque ya la dio primero ante Dios y luego con el pastor. Entonces yo ahí aprendí que dije, de verdad, si no lo hago de corazón, mejor me siento. Cuando a mí me tocó estar al principio con las niñas, yo de verdad que no, yo no sentía que tenía que estar ahí, ¿no? Yo decía, ay, es que ¿por qué no siento así? Pues que lo estoy haciendo con agrado y demás. Y estuve orando, me retiré un tiempecito de ese ministerio, pero después otra vez voy a ir, porque yo sentía que Dios me indicaba que ahí. Y la verdad es que yo después de unos meses que me retiré, me regresé al ministerio y me siento muy a gusto, me siento contenta, me siento de verdad muy agradecida de que Dios me haya llevado, pero sí, yo sí le digo que sea de corazón, porque si es de compromiso, no es válido, no es válido. Si es por quedar bien ante los pastores, ante la demás gente, no es válido. Entonces, yo soy así de la idea de que a Dios se le tiene que hablar, así abiertamente. Esta soy yo, esto estoy sintiendo, no me gusta, no quiero. Yo a veces le digo, es que yo sí le rezo en el aspecto estudio, le digo, es que me aburro, como que mi mente quiere ocuparse en otras cosas. Sin embargo, aquí me tiene. Y digo, pues adelante, ¿no? Me siento a veces nerviosa, incómoda y demás, pero yo le hablo mucho a él respecto a mi forma de ser. Y eso
me trae unas respuestas hermosas, hermosas, hermosas. Y pues digo, bueno, qué bueno que estoy ahí, porque estoy aprendiendo. Me cuesta trabajo, me es difícil, pero pues aquí estamos. Y yo digo, esto me encantó leer cómo él abre su corazón con Dios y dice, el que tiene que enjuiciarme eres tú, no son mis amigos, no es nadie más, ¿verdad? Y hablarle con la verdad. ¿He pecado? Dime en qué he pecado, en qué estoy equivocado. Y él siempre nos va a hablar, siempre nos va a decir en qué estamos mal. Seguimos con los siguientes versículos que dice, si Dios los examinara a ustedes, no podrán engañarlo como engañan a la gente. Más bien Dios los reprendería si quisieran defenderlo con mentiras. Ahora Job se vuelve en contra de ellos y les dice que Dios les iba a juzgar por presentar una imagen falsa de Dios. O sea, si me vas a hablar de Dios, que sea lo que dice en su palabra, no lo que tú crees o lo que tú sientes, porque ahorita me ves así y de veras que ese tipo de comentarios que lastiman, pues son bien riesgosos para la persona que está pasando por momentos difíciles, ¿no? Porque o bien uno reacciona como Job, o bien dices que sí, tiene razón, me dijo esto, y entonces viene el sentimiento de culpa, pierde todavía más la fe y sufre más. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no?, en la forma en que les hablamos a las personas que están sufriendo. Es tan grande su poder que los haría temblar de miedo. Las explicaciones de ustedes han perdido su sentido y no sirven para nada. Mejor cállense y déjenme hablar, no importa lo que me pase. Voy a defenderme ante Dios, aunque Él quiera matarme, voy a jugarme la vida, pues no tengo nada que perder. Los amigos de Job afirmaban conocer la sabiduría y que hablaban sabiamente. Pero para Job, su sabiduría no tenía esencia, no tenía utilidad, solo eran máximas, o sea, reglas a seguir, ¿no?, en su conducta. Llanamente para Job era eso, son máximas nada más, son reglas que ustedes la están hablando, y así sucede actualmente, ya que el ser humano puede discutir en defensa de Dios usando líneas falsas a través de conocimiento limitado. Así, por eso es que aquí yo creo que nos remarca mucho el pastor Ricardo, que el hecho de estar leyendo, estudiando, sí nos va a abrir la mente y vamos a tener ahora ya ese razonamiento de decir, eso que está diciendo ese pastor, eso que está diciendo esa predicadora no es cierto, ¿verdad? Entonces, solamente conociendo a Dios, teniendo esa relación íntima con Él, es que nosotros vamos a saber, ya no quedarnos como yo al principio en la iglesia, que yo decía, no, es que pues yo estoy ignorante en la palabra, yo en mi vida había abierto una Biblia, entonces los que saben son ellos. Y pues ahora ya sé que no es que no sepan, sino que sí saben, pero que también puede ser manipulada la palabra. Y entonces de mí depende si voy a estar ahí, si voy a continuar ahí o me retiro porque es un lugar equivocado. Y entonces pues Job se da cuenta de que los amigos están siendo injustos con él. Aquí también demanda él el derecho a terminar su discurso y por eso es que dice, me voy a tener a las consecuencias, venga lo que venga, yo voy a hablar con Dios, me voy a presentar ante Él, ¿verdad? He aquí, bueno, y dice, ningún malvado se atrevería a presentarse ante Él, así que Él mismo me salvará. Está consciente, o sea, una persona que anda muy mal moralmente, pues lógicamente pues va a decir, quizá Él no se pueda acercar, pero yo sí. Él estaba bien consciente de quién es, ¿verdad? En el versículo 15 podemos observar esa declaración de fe que dice, definitivamente voy a defenderme ante Dios. Aunque Él quiera matarme, voy a jugarme la vida, pues no tengo nada que perder. Los amigos estaban hablando y juzgando la situación de Job injustamente. Sin embargo, dijo que iría a la presencia de Dios y ahí se defendería ante un juez justo y moral, confesar su culpa y entregarse a la misericordia de Dios. Y es eso, es decir, reconozco esto, ayúdame, yo no puedo solo, ¿verdad? Y pues cuando estamos en esa intimidad es a donde vamos a encontrar ese lugar, lo que era el propiciatorio, ese lugar en el que podemos decir, aquí estoy, ¿verdad? Y reconocer, pues ante la cruz, que esa sangre de Jesucristo derramada fue para algo y fue por algo, porque Él pagó el precio y pues ya está pagado ese pecado.
Esta es la única manera de librarnos de la pena, cuando nosotros reconocemos, hablamos con Dios tal cual, ¿verdad? Y pues la pregunta que viene para nosotros hasta estos versículos es, ¿nosotros nos podemos abandonar a la gracia de Dios? ¿Ya lo hacemos? Si lo hacemos, pues qué bueno, porque estaremos sostenidos y estaremos firmes en su palabra, ¿verdad? En el versículo 16 dice que Job vislumbra así como una especie de luz en medio de su situación y reconoce que él mismo será, que Dios va a ser su salvación. En el Salmo 62:2 dice, solo Dios me da tranquilidad, solo Él puede salvarme, solo Él me da su protección, jamás seré derrotado. Y así es como él confiaba, ¿verdad? Y también nosotros confiamos así de esa manera en Dios. En el versículo 17 dice, préstenme atención, ya he preparado mi defensa y sé que Dios reconocerá mi inocencia. Menciona aquí con toda seguridad que va a defender su causa porque tiene la razón. Él y Dios eran los indicados para que volviera la paz interior y es lo que necesitamos realmente, esa intimidad con nuestro Padre para encontrar esa serenidad, esa paz. Cuando nosotros ya entramos en esa intimidad, a pesar de la situación, pues empezamos primero a no sentirnos así tan agobiados o tan alterados, sino como que viene así una especie de, yo siento cuando estoy en situaciones así como que un sopor, como que digo, ¿por qué no estoy así tan tremendamente espantada, ¿no? Viene esa paz que también en la palabra, en Filipenses 4:7 dice, así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea, nosotros sí conocemos de esa paz, gracias a Dios, ¿verdad? Que decimos, ¿cómo ellos no pueden sentir esto? En el caso de mi familia, cuando decían que mi hermana se iba a morir porque le dio un infarto, pocos meses antes de fallecer, salían todos de ver a Lourdes y salían llorando. Es que ya se va a morir, es que le hizo jurar a Andy que no se va a Marruecos. Y yo así como que yo decía, ¿por qué están hablando así? Yo no lo sentía, pero pues trataba de explicarles y me gritaban, tú cállate, tú ni sabes, y no me hables, y se hacían a un lado y me dejaban sola, ¿no? Pero decía, Dios es el único que sabe qué es lo que va a pasar, y no se murió en esa fecha, hasta después, cuando Dios tenía dispuesto, ¿verdad? Pero sí, a veces esa paz sí sorprende, de decir, qué chistoso que yo no me siento así como ellos están reaccionando, ¿no? Como ellos están así gritando, llorando, pues no lo estoy haciendo así. Y digo, cuando se logra, que bueno, y pues así como a veces viene el desbalance, decir, es que sí me sentía aterrada, ¿no? Cuando yo me fui el año pasado a cuidar a Héctor por la operación, la verdad sí, yo llegué y lo vi bien y todo, pero cuando venía la otra cirugía, yo sí estaba así como, y que él me hablaba que hay un seguro y te voy a enseñar dónde cobras por si me pasa algo, y yo así decía, no, yo no voy a poder soportar esto, ¿no? Pero pues solamente Dios sabe. Entonces, sí sé que a veces ha habido la paz en ciertas situaciones de mi vida, pero también sé que ha habido otras tantas a donde sí pongo así como que, sí me tambaleo, pero también sé que es válido. Nada más que Dios necesita que yo le hable con la verdad. Por eso es que a mí vuelvo a repetir, un capítulo más hermoso que los de Seferino. Me tocó porque me está haciendo ver muchas cosas. Ya no estuvo dispuesto. Bueno, dice, si alguien puede acusarme de algo, yo callaré y jamás volveré a hablar. Dios mío, solo te pido dos cosas. Si me las concedes, no tendré que esconderme de ti. Ya no me castigues ni me hagas sentir tanto miedo. Pídeme que presente mi defensa y yo te responderé. Si lo prefieres, yo hablaré primero y tú me responderás. Job ya no estuvo dispuesto a la argumentación de sus amigos en cuanto a que la desgracia es el castigo del pecado, que era lo que ellos decían, ¿verdad? Y que solo arrepintiéndose gozaría de las bendiciones del Señor. Él estaba confiado en que no era culpable de nada.
Él estaba confiado en su rectitud, en su integridad, y que Dios mismo era testigo de su inocencia y de que lo justificaría poniéndole fin a su dolor, y que dejara de atemorizarlo. Él sí estaba atemorizado, pues quién no, ¿verdad? Pero también estaba confiado en que al hablarle así, Dios le iba a hablar. Estaba preocupado por su aflicción, pero más todavía por la relación con el Dios que él amaba y adoraba. Él no estaba tan mortificado por las cuestiones o las pérdidas materiales, sino por su relación con Dios. Quería restaurar esa situación, ¿verdad? Dime en qué te he faltado, muéstrame en qué te he ofendido. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué me tienes por enemigo? ¿Por qué me persigues tanto si soy como una hoja que se lleva el viento? Quería saber Job cuántos pecados había cometido para saber por qué se le estaba tratando de esa manera, y se sentía como una hoja seca que la perseguía el viento, así como que a donde la llevara el viento, ¿no? Y era esa interrogante, ¿qué está pasando? Contéstame, por favor. Yo creo que cuando le hablamos así a Dios no le estamos faltando al respeto, le estamos hablando con lo que hay aquí adentro, de verdad. Y sin faltarle, ¿no? Sino decir, pues esta es mi verdad y tú la conoces, ¿para qué me callo y diciendo, no, sí, yo sé que tú puedes y vas a arreglar esto? No, yo también estoy pensando que a lo mejor no, que a lo mejor tienes algo en contra mía, ¿no? Y hablarle así, yo he aprendido que a Dios le gusta oír nuestra verdad, no ante los demás, porque hay muchas cosas que podemos tener aquí que las hablamos con Dios a veces y las pudiéramos hablar con la gente, a lo mejor se espanta, a lo mejor dice, oye, qué forma de ser tan fea, ¿no? Pero Dios no. Entonces Dios es el indicado. Me estás condenando a un amargo sufrimiento, me estás castigando por los pecados de mi juventud. A toda hora me vigilas, me tienes encadenado. Doy un paso y sigues mis huellas. Todos nosotros nos gastamos como zapatos, como vestidos que se comen la polilla. Aquí Job le dice a Dios que si estaría siendo castigado por los errores o pecados cometidos en su juventud. Y hace esta expresión de que dice, pones además mis pies en el cepo. Yo dije, ¿qué será el cepo? Y encontré que es un instrumento hecho de 2 maderos gruesos y que sujetan a un reo por la garganta, en este entonces, o el pie, no sé en la actualidad si también la garganta, pero bueno, algo que detiene, ¿no? Que no permite dar paso. Siente que con la condición en la que vive está como prisionero, que Dios está siendo demasiado riguroso acerca del pecado de Job en comparación con otros. Sentía que se estaba pudriendo y no podía percibir ningún propósito en ese sufrimiento. Él no podía ver, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, si yo me siento que estoy bien contigo, ¿por qué me está pasando esto? Para Job, Dios está en su contra, no lo está maldiciendo. Lo que quiere o anhela es restaurar su relación con él. Y en base pues a su integridad, que él sí conoce que es una persona íntegra, no le interesaba recuperar lo material. Y bueno, tengo aquí una conclusión, pero también me gustó mucho haberme encontrado con que en una prédica se sugería esto, que pienso yo para que ya dé tiempo, digo, no me pase de tiempo, en Romanos 8, 18, les voy a leer algunos versículos, pues que sí, para mí serían como una conclusión. ¿Por qué? Porque al haber hecho Job lo que hizo, al haber dicho, yo voy con el juez justo, con el sabio, con el Señor mío, y yo le digo todo esto que estoy pensando, que estoy sintiendo, ¿por qué me está pasando? Aquí en esta Biblia, ¿verdad?, que es el lenguaje actual, tiene como título Un futuro maravilloso. Y en el versículo 18 dice, estoy seguro de que los sufrimientos por los que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. En primera, yo creo que el pensar en la vida de Job sí es cierto que impacta, que pues a mí la primera vez que leí Job me espantó y no lo volví a leer porque dije, no, a mí no me gusta este libro, pero ya después conociendo realmente por lo que pasó Jesús, dice uno, no, pues fue todavía mayor lo que pasó Jesús, ¿verdad? Pero aquí hay esto de que dice, pues va a haber una vida mejor con Dios. Y esa la podemos tener aquí, en esta vida, si estamos de verdad relacionándonos con Él,
pero pues cuando ya partamos va a ser todavía mucho mejor. Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá, pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando algo que ya tiene? O sea, nosotros ya tenemos algo seguro. Job tenía algo seguro que era la victoria, ¿verdad? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Ante el silencio de Dios, que Job estaba sintiéndolo así, bueno, pues si quieres hablo yo y si quieres después me hablas tú, es pues tener la paciencia de decir hasta que venga la respuesta, ¿verdad? Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. ¿Quién se manifestó en este caso en Job? Pues el Espíritu Santo, al estar hablando así, al dirigirlo pues ante ese, que me enjuicie Dios, no ustedes, ¿no? Que Dios sea Él es el que me conoce. Entonces, eso fue, pues, yo así lo pienso, como fue impulsado por ese Espíritu Santo que lo lleva ante Dios para hablar y decir, esto me está pasando, esto estoy sintiendo, esto estoy pensando, dime, ¿por qué no? Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. O sea, el Espíritu Santo sí sabe qué es lo que Dios quiere para nosotros y Él es el que ora cuando nosotros oramos y entregamos de corazón. ¿Quiénes somos? ¿Qué sentimos? ¿Por qué estamos pensando así, verdad? Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el Hijo mayor. O sea, tenemos a quien imitar, tenemos a quien seguir, tenemos a Jesús como nuestro hermano, ¿verdad? Es nuestro ejemplo a seguir. A los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. O sea, yo creo que en el libro de Job vamos a ver que en esa vida hubo ese lugar de honor. Más adelante, en los capítulos que siguen, vamos a ver este proceso, y yo creo que es así como que bien interesante saber que ese proceso que se presentó en Job en su vida ante su desgracia, es un proceso que todos vivimos y que tenemos una esperanza, debemos tener una confianza en que vienen cosas buenas, que lo que viene siempre va a ser bueno, aunque por el momento no podamos ver ese propósito, pero cuando pasa la situación que estemos pasando, pues que sea una situación difícil, dolorosa, inexplicable, va a venir algo bueno, va a venir una linda enseñanza, otra forma de vida, otra forma de pensar, un crecimiento espiritual. Y bueno, pues aquí termino y le doy gracias a Dios por este momento nuevamente, gracias por tus revelaciones, gracias por tu consuelo, gracias Señor, porque logro entender que de verdad las experiencias de vida son porque así nos toca, porque estamos en una humanidad en la que a todos y cada uno de nosotros nos toca vivir momentos buenos, pero también otros que no son tan buenos, Padre, pero pues que estás tú, que eres nuestro Señor, que eres el que dirige, que eres el que dice cómo van a ser las cosas, y en eso debemos confiar, Padre Santísimo, por eso es que te doy infinitas gracias. Un aplauso para nuestro Padre. ¿Tienen algún comentario? Pues qué hermoso este capítulo, ¿no? La verdad, Sí. al final de cuentas, el hecho de que se sabe uno hijo de Dios y se sabe que pues que está bien, al final que está bien y que no tiene que quedar bien con nadie. Quien te conoce es Dios, con quien tienes que quedar bien es con Dios. Porque si quedas bien con el hombre, tarde que temprano el hombre se va a ir. Pero lo único seguro que tienes es que Dios no te va a dejar, y más si lo obedeces. Así es. Sí, todo, o sea, lo que nos decía Carmen, Dios quiere que le hables, ¿no? Y que en humildad le digas, Señor, pues la verdad sí,
Una vez escuchaba, ¿no? Y, ay, o a lo mejor a ustedes también les ha pasado, ay, pues si eres cristiano, ¿no? ¿Por qué así haces esto? ¿Por qué haces lo otro? El cristiano no quiere decir que no va a pecar, sino que yo creo que el momento cuando pequemos es que, o sea, la característica de nosotros como cristianos es que nos demos cuenta que lo acabamos de hacer y que en esa humildad le digamos, Señor, perdóname. Y, y es así, o sea, no quiere decir que, ay, estamos exentos y somos así los uy, no, o sea, no, definitivamente no. Sin embargo, sí tener esa, o sea, el Espíritu Santo nos va a llevar a eso, a decir, te equivocaste, ya la regaste. Y entonces en humildad, ¿no? Por eso me gusta eso que nos comentaba Carmen. Dios siempre quiere que le hables, ¿no? ¿Qué más comentarios tiene? Pues aquí en esta porción, en este capítulo, vemos cómo Job le da vuelta a sus amigos, Uh-huh. porque los hace ver, o sea, les dice mentirosos, les dice, si querías venir a ayudarme, te falló, porque dice médico nulo, o sea, lo que le fueron pues ahora sí que, o su intención de ellos de ayudarlo, pues no fue, pues no les sirvió de nada, fue al contrario. Y aquí sobre todo lo que les dice en el verso 5, o sea, hasta me da, no sé, así como, no sé, como un poco de risa, pues, de que les dice, ojalá callarais por completo, porque esto os fuera sabiduría. Y en el 6 dice, oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis labios, cállense ya y escuchen lo que yo voy a decir, porque esto sí es sabio, no lo que ustedes vienen a querer decir. Sí, definitivamente. Yo digo que en esta parte les habla así, pero los pone en su lugar. Así es. Y no perdamos de vista, ¿no? O sea, las condiciones en que se está desarrollando todas estas escenas, el pueblo escuchando, los amigos allí, Job apenas pudiéndose levantar, con toda enllagado, sangrando seguramente, medio balbuceando, y con qué autoridad le permite Dios que les hable, ¿no? Y aquí esa parte vamos a releerle el versículo 5. ¿Quién lo quiere releer? Yo lo tengo en otra versión. Sí, adelante. Si al menos guardaran ustedes silencio, podrían pasar por personas sabias. Escuchaba hace tiempo a alguien, dice, por eso tenemos 2 oídos y tenemos una boca, ¿no? Es que escuchar más. Y sí, se me hace un tanto lógico en algún momento cuando en algún curso de ventas dice que el que habla menos es el que vende más. Y sí es cierto, ¿no? Porque en ese sentido sabes lo que quiere tu cliente. Entonces, y no nada más en eso, también hay que saber escuchar. Yo creo que el primer lugar donde debemos de saber escuchar es en nuestras familias, a nuestros hijos. A veces en el trajín del día a día, ay, sí, espérame tantito, ¿no? ¿No les pasó de niños con sus papás? Sí, ahorita, ¿no? Cuando están los adultos no debes de molestar, cosas así, ¿no? Sin embargo, el niño, desde su perspectiva, lo que te intenta decir es importante. Sí, es muy importante. Por eso sí creo yo que este versículo toma esa relevancia, ¿no? Escucha, ¿qué te tiene que decir? ¿No? Todo, o sea, y no nada más con los niños, con nuestras familias, sino con todas las personas. Y como la diferencia de cómo empezó el capítulo anterior, o sea, veíamos ayer que les dice sarcásticamente, no, pues si ustedes se van, adiós sabiduría, y aquí les todo lo contrario. Si ustedes guardaran silencio, tal vez fueran sabios. ¿Qué más vemos aquí? Que Job era muy prudente, ¿no? Sí. Y muy determinante también, ¿no? O sea, muy directo o sea, sí sabía en qué momento, ¿no? Yo creo que Dios le daba ese... Acertado. Así es, acertado. Y también aquí lo que nos decía Carmen, ¿no? De la diferencia entre honradez e integridad. Sí es interesante tenerlo en cuenta porque
no siempre el que actúa bien lo hace con una intención de bien. Ajá, el ejemplo que nos platicó es un claro ejemplo. Sí, el Señor, dentro de sus valores, decía, no, pues tengo que regresar lo que no es mío. Pero hay un valor más grande, que es esa parte de ser, ¿cómo se dice? No, no sé, fue la palabra, la fidelidad. ¿No? En ese caso no era fiel con su esposa, ¿no? Entonces, digo, sí hay situaciones en las que pidámosle a Dios al Espíritu Santo que nos diga, mira, sí estás haciendo bien, pero podrías hacerlo mejor, ¿no? Entonces, esa parte de sí separar o saber discernir qué valor es mayor que el otro, eso es, yo creo que también esto es lo que aquí nos invita a decir. Por eso dice, oíd ahora mi razonamiento, o sea, ahora ve, escucha y lo que yo te puedo decir, dice, y estar atentos a los argumentos de mis labios, les dice Job. Entonces, en ese sentido, no siempre, aunque nosotros sepamos un poquito más, tenemos la verdad absoluta, ¿no? Entonces, siempre hay que escuchar, siempre hay que saber. Siempre el pastor Ricardo una vez nos compartía que le decían, ay, ¿por qué los dejas pasar a todo el mundo, no? Y decía, pues es que de todos aprendemos, de todos, de todos. Entonces no ahí en ese sentido entra mucho lo que más adelante ahorita vamos a ver, que no hay acepción de personas. A lo mejor la revelación viene de una persona que tú ni en cuenta te pudieras imaginar, ¿no? Por eso hay que estar atentos a qué es lo que se dice. ¿Y quién quiere leer el, el 9, por favor? Sería bueno que él os escudriñase, os burlaréis de él como quien se burla de algún hombre. ¿Quién nos escudriña? La palabra. El Espíritu Santo. Exacto, el Espíritu Santo. De hecho, nos llevó Carmen a Romanos 8, 26. Y si alguien lo quiere leer, es que esa parte es muy, muy interesante. A veces nosotros pedimos desde nuestras condiciones, desde nuestra experiencia, desde lo que nosotros estamos viviendo, pero no es como conviene. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que nos guía. ¿Quién lo tiene para leer? Sí, dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene o no lo sabemos por él? O no lo sabemos por él, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos Indecibles. Entonces imagínate esa misericordia de Dios de decir, ay, mi hijito no está. Y por otro lado el Espíritu Santo clamando para que, dale chance, ¿no? O sea, no sé, imagina la escena y y bueno, a veces yo creo que por eso también nuestras oraciones tardan, ¿no? Pues hasta que pidamos como se debe, creo yo, no sé. Pero mientras si el Espíritu Santo está intercediendo. Por supuesto, sí, nos está. Nosotros abrimos los ojos. Sí, sí, definitivo, ¿no? Así es. Es que muchas veces nosotros pedimos cosas que no tienen caso. No, pues dan un coche, no, pues dan un avión, dan esto, dan lo otro, no. No pedimos cosas que nos beneficien. Así es. O que beneficien a la población, no al mundo entero, sino que nosotros pedimos cosas, pues ya materiales. Así es. Que llena pues sí, nuestra condición, nuestro orgullo y así. Hace no mucho escuchaba, ¿no? Que es muy común que pidamos, ay Señor, acompáñame, o no sé si lo han dicho, ¿no? Y leía, dice, es que eso, como dice Juanita, ¿no? No se debe de pedir, porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, si pedimos eso, ¿será que no le creemos? ¿No? O sea, son detalles que a veces sí dices, ay, sí es cierto, creo que eso no lo debería de haber pedido. Él siempre está. O sea, Él está aquí. Él siempre va a acompañar. Ajá. Clamémosle
porque nos libre del mal, porque nos libre de tentaciones. Esa es otra cosa. De hecho, él mismo, cuando enseña a sus discípulos, les dice, pidan así, pero él siempre va a estar ahí. Entonces pedir que nos acompañe como que es algo, como dice Juanita, pues no tiene caso, o sea, él está ahí, ¿no? ¿Quién quiere leer el 11? De Job 13. De cierto su alteza os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Imagínense. O sea, es tan grande el Señor. Y a veces yo me quedo, o sea, pensando, ¿no? Y aún así podemos cruzar palabra con Él, ¿no? O sea, es tan grande que nos dé esa oportunidad de decirle, Señor, o que nos escuche, o que le pidamos y demás. Y dice, es tan grande que debería de darte hasta miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre hay que tener esa perspectiva. A veces lo que nos pasa y nos dice empiezan los reclamos, pero imagínate reclamarle o sea, al Todopoderoso. Y como decía Carmen, es válido, ¿no? A veces nuestra condición nos lleva a eso. Y seguramente el Espíritu nos regresará al buen camino, ¿no? Para decir, híjole, no hice bien. Y yo creo que en este sentido siempre hay que tener en cuenta el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y enseñárselo a nuestros hijos. Yo a veces le he dicho a mi hija, no, hija, no, yo no soy tan importante ni tu mamá, ¿eh? Primero está Dios. Aún así, primero está Dios. No sé si lo razone o lo piense. Y nada más me dice, yo creo que como me da el avión, me dice, sí, pues sí. Pero sí es esa parte de enseñarles, porque si no tenemos esa parte primordial, pues se nos olvida todo lo demás no tiene caso. Entonces Dios es lo más importante, debe de ser lo más importante. Y recordar siempre cómo Abraham, ¿no? Fue capaz de poder ofrecer a su hijo, porque el amor a Dios. Le dolía, sí, pero Dios es primero. Y dice, ¿quién quiere decir el siguiente versículo, el 12? ¿Quién lo quiere leer? Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Esa parte, ¿no? De a veces nos impresionamos de que, o leemos en el Facebook, ¿no? Las frases de Einstein, de varios personajes en la historia, y decimos, ay, no, sí, no, mira cuánto. Y bueno, aquí no quiere decir que no sean buenas, pero bueno, aquí dice, ¿no? Son frases llenas de ceniza y son baluartes de lodo, ¿no? O sea, sí tienen cierto valor, pero no se compara con la sabiduría de Dios, ¿no? Desafortunadamente esa parte la vienes a entender cuando empiezas a tener una relación con Dios. Porque cuando no es, todo el mundo cree que es lo más sabio, ¿no? Y que puede haber. Así es. Ahí te das cuenta que es algo perecedero y la palabra de Dios no es perecedera. Así es. Hay una parte que o una frase, no sé si la han escuchado, que dicen, no, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No la han escuchado? Y me acuerdo que una vez me dice alguien eso y le digo, ¿y dónde está en la Biblia? No, sí lo dice. ¿En dónde? No. O sea, hay frases que conjuntan eso, pero definitivamente eso no es tal cual, ¿no? Al final del día es la soberanía de Dios, ¿no? La que debemos de tener en cuenta cuando, pues sí, cuando no sabemos qué es, pues Señor, pues ahora sí que tú sabes, ya. Y ya en ese momento yo creo que se descarga uno, ¿no? Tiene la humildad uno de decir, pues yo no soy nada ni nadie, entonces Señor, yo no puedo. Y yo creo que en ese momento entra la paz que menciona los evangelios, esa paz que solamente Él puede dar. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Pues en el verso 15, mira, o sea, vuelve a hablar con contundencia. Sí. Job, y dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, esto está diciendo de Dios y con esa
fe y con esa confianza y con esa pues esperanza, ¿no? No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, porque Él sabe su rectitud, o sea, Él está dispuesto a, sabiendo que Él se ha portado bien. Así es. Y hay varios puntos donde, partes en la Biblia donde podemos leer esto. ¿Recuerdan cuando Jacob pelea? Dice, no te vas hasta que me bendigas. Y luego también nuestro Señor Jesús en la parábola de las, ¿cómo se llama la parábola? Bueno, cuando les dice que todo el que toca, a todo el que toca se le abre, a todo el que habla se le da. Ajá. Es esa parte, ¿no? De que siempre nos dice, oren de noche y de día, no decaigan, ¿no? O sea, a veces estamos pasando por situaciones complicadas y dice y no sé si les ha pasado decir, híjole, ¿ya para qué oro? Pues si no veo respuesta, no veo esperanza, pero no, o sea, el Señor nos dice, síguelo haciendo, ¿no? Y recuerdo en la parábola esta donde dice que hay una mujer y un magistrado, ¿no? Que dice, bueno, pues ya, aunque no la conozco, pero porque está de molestona, pues ya, ándale. Entonces, pero realmente ese permanecer y ese seguir, ¿qué es lo que nos lleva a eso? O sea, el decir, no señora, tú me vas a escuchar, tú me vas a responder. ¿Qué es lo que nos lleva a no desistir? ¿Qué creen que sea? La fe en Dios. La fe en Dios. La esperanza. La esperanza. La fe nos lleva a una esperanza. Decir, no, sí, es que el Señor me escucha, el Señor me responde, el Señor me va a responder. Y entonces por eso hay esa parte de decir, yo creo que Él en su sabiduría dice, es que si tú te permaneces, si tú eres constante en tu oración, tu fe se va a ir incrementando, se va a ir fortaleciendo. No nada más es estar tocando la puerta, ¿no? Y esperar y luego tocar más fuerte, ¿no? O sea, tocas porque sabes que te van a responder. Y eso es en base a la fe, ¿no? Esa es una percepción mía. Y aquí en el verso 16 continúa diciendo, Adelante. dice así, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. O sea, Él lo está... Se declara como bueno. ¿Sabe Sí, quién o es sea, Dios? Totalmente. Así y ahí lo está poniendo en su lugar a sus amigos también. O sea, yo sé que Dios es así, o sea, es bueno y no va a premiar al malo. Así es. Y ahí Carmen nos llevó a Salmos 62, también es una cita bonita. ¿La quieren leer? Salmos 62. Si la tienen, adelante. Yo pasé otra versión, ¿no? Ajá, sí, adelante. Solo Dios me da tranquilidad, solo Él puede salvarme, solo Él me da su protección, jamás seré derrotado. Así es. Y en él estamos bien, estamos en paz, ¿no? Dice el versículo 2 aquí en la versión de Reina Valera del 62, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y entonces pues tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Yo sé que me ha pasado que llega el momento, recuerdo hace unos meses ya, que me puse mal así de momento y híjole, son momentos en los que pasan por la cabeza muchas cosas y simplemente fue, Señor, llegó el momento que le dije, Señor, pues si ya es la hora, nada más mi familia, ¿no? Mi hija, ahora sí que ahí te la encargo. Y ya, o sea, realmente es como, ya no hay, o sea, yo creo que a veces Dios nos lleva a un punto donde no te puedas hacer a otro lado y simplemente en humildad reconozcas que Él es el Todopoderoso. La dependencia total de Dios. Exactamente. Aquí en el mismo Salmo 62, pero en el versículo 7, se los leo, dice, Adelante. en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Yo creo que Job está parado en eso. Así es, exacto. Y bueno, Él sabe lo que es, ¿no? Lo hemos visto y también nos decía Carmen, ¿no? Reconocer lo que somos. A veces creemos que decir, ay no, yo
o no me lo merezco, no sé, yo creo que es hasta cierto punto una falsa modestia, porque Dios no quiere eso para nosotros. Obviamente somos sus hijos, somos los hijos del Rey, ¿no? Entonces reconocer nuestras limitaciones, así como también nuestras cosas buenas, ¿no? Entonces, pero siempre, sí. Aquí que Job tenía una identidad en Dios. Ujú. Como nosotros, como su hijo, podemos obtener esa identidad y estar confiados de que pues, Dios nos escucha. En esta versión dice, si aún así, en el 16 de Job, Ujú. dice, si aún así Él decide dejarme con vida, será porque no soy malo, ya que el perverso no puede acercarse a Él. Él reconoce que Él no es malo. Ujú. ¿Por qué? Porque esa identidad, esa relación la tiene con Dios. Y que pues no lo entiende, pero Él está seguro de lo que vive en Cristo, de lo que vive en el Señor. Así es. Yo creo que él ha sido, bueno, hemos visto cómo ha sido muy perseverante en la bondad de Dios. Sí. Y entiende qué es lo más importante para él. Y vamos a leer el 21 y vamos a Salmos 27:9 también. Entonces, ¿quién quiere leer el 21? Aparta de mí tu mano, y no me asombraré tu terror. Ajá. Y no me asombrará tu terror. Y el 24 también, por favor. De ahí mismo. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Y si alguien tiene Salmos 27:9. Dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. O sea, ahí reconoce Job que lo más importante o lo peor que le podía pasar es de que Dios se alejara de él. O sea, yo creo que en su condición de cómo está, dice, aún si Dios se alejara de mí, estaría peor. ¿Sí? Y en el 27 en Salmo, el rey David también lo reconoce. Dice, es que no apartes tu rostro de mí. Ajá, y entonces ahí esa parte de siempre tener en cuenta que lo que nos pudiera estar pasando como algo peor o como algo muy, muy, muy malo, Dios está ahí con nosotros, porque si no estuviera con nosotros ni siquiera le pediríamos nada, ¿no? Ni siquiera nos atreveríamos a hablarle o a orar con él. El problema sería cuando ya hubiésemos perdido esa esperanza de decir, no, pues no me escuchas, o sea, es más, no. Entonces eso sí sería realmente una calamidad, ¿no? Y aquí Job nos los hace ver. Dice, no escondas tu rostro, pareciera que soy tu enemigo. O sea, sabe que él pudiera estar peor todavía. A mí Sí. ¿sabes qué se me ocurre aquí pensar? La actitud, por llamarla actitud, ¿verdad? Que pudiera tener Dios en esos momentos al estar escuchando a Job, ¿no? Él sabía, o sea, Dios sabía que había un propósito en todo lo que estaba sucediendo en Job, pero imagínate, indudablemente Dios amaba a Job como nos ama, ¿verdad? Por Claro. su misericordia. Y estar escuchándolo así, me imagino como a Dios queriendo contestarle, decirle algo, pero no. En ese silencio Dios también creo yo que podía sentir esa aflicción de Job, ¿no? Al decir no escondas tu rostro, y yo me imagino como un padre, ¿no? Que Dios diciéndole, aquí estoy, o sea, voy a tener cuidado de ti. Entonces, yo creo que así en cada circunstancia de vida que tengamos, debemos tener esa confianza que cuando hemos buscado a Dios, cuando hemos luchado por obedecerle y por siempre ser agradable, Él siempre está ahí. Siempre escucha nuestra oración, ve las lágrimas, ve la preocupación, entonces en esa confianza, ¿no? Al menos en este capítulo también yo veo en ese capítulo 13 que después de que los amigos lo han estado atacando a Job, que lo han estado señalando, que casi lo están obligando a
o lo han venido obligando como reconoce tu pecado, algo tienes oculto. En este capítulo Job toma un respiro fuerte espiritual y él vuelve a hablar de Dios con ese amor, con esa convicción, con esa fe, ¿no? Porque él está hablando de una manera ahorita de que su fe está cimentada en Dios, ¿no? A pesar de no comprender las cosas, él habla por los salmos que hemos visto y todo, que su confianza sigue estando en Dios, a pesar de las circunstancias que tiene presente y a pesar de los amigos que están a su alrededor. Así es. A veces, digo, es claro que nunca vamos a, bueno, en lo particular creo yo que nunca podríamos, voy a entender los propósitos de Dios, pero en eso a veces cuando así no escucho, bueno, no encuentro así, me imagino, ¿no? Como o sea, la analogía con los niños. Si un niño, no sé si les ha pasado o les pasó de pequeños o con sus hijos, que querían, no sé, ya saben, el clásico berrinche, ¿no? No, es que quiere un chocolate o lo que ustedes se pueden imaginar, pero saben que ya comió mucho o que le hace daño. Y el niño se tira y llora, y es que mi papá no me quiere, ¿no? Y es que todo. Y aún así, pues dices, no, no te lo vas a comer. Y no te lo vas a comer, porque sabes que le va a hacer mal. Y a veces me imagino que así es Dios, ¿no? Con nosotros. Y uno está ahí berreando, no, es que no me escucha y todo. Y así se me imagina, ¿no? Nuestra condición como niños ante pues, la sabiduría del Señor. O sea, realmente nuestra mente alcanza a ver si acaso acá y los propósitos de Dios son mucho más grandes. Entonces, a veces ese pensar, bueno, en lo particular, al pensar yo así, como que también me trae así, dices, bueno, Señor, no comprendo, pero pues gracias. ¿No? Pensando así en los niños, cómo se ponen, ¿no? Y también digo, a lo mejor él también se enojará, dirá, ay, vas a empezar con tu berrinche y te va a tocar otra nalgadita para que te sigas berrinchando más, ¿no? Y a lo mejor no, ahí la dejamos, ¿no? Con el Señor. Entonces, sí, siempre en nuestro Dios, pues sus propósitos son más grandes. Nosotros realmente no los logramos comprender, pero siempre la confianza de decir, Señor, tú sabes lo que es mejor. Y un día hagan un ejercicio, alguien me escuchando, dije, hagan el ejercicio. Señor, decirle, Señor, yo quiero lo que tú quieres. Cuando lo dije la primera vez, sí fue así como, ¿sí será? ¿Sí será? Pero así, o sea, realmente sí, Él sabe qué es lo mejor para ti. Y en eso, o sea, les comento, no fue sencillo, fue así como, hasta como un cierto, mire, y si me manda al África, si me manda, o sea, cosas así raras, ¿no? ¿Qué pedí, no? Pero realmente, si nosotros, o sea, es como facilitarle también el trabajo, ¿no? No ponernos así como, no, es que yo quiero esto, yo quiero esto. La bendición, ¿no? La bendición, exacto. Señor, yo quiero lo que tú quieres. Inténtalo a ver qué pasa y luego platicamos qué se siente. Sí, no, imagínense. ¿Qué otra cosa, qué otro comentario tiene? Nos podríamos regresar un poquito, es que me gusta aquí lo que dice en el verso 17 y Adelante, 18. adelante. Dice, oíd con atención mi razonamiento, dice Job, y mi declaración entre en vuestros oídos, le dice a sus amigos. Uh-huh. En el 18 dice, he aquí, ahora si yo expusiera mi causa, sé que seré justificado. O sea, él está convencido de que no ha cometido un pecado. Así es. Y al exponer su causa es la humildad, ¿no? Decir, Señor, mira, ahí está. Sí, Soy yo, así soy. Dice Carmen, háblenle a Dios, Dios quiere que nos... Y sí, Dios quiere que le hablemos. Se entiende que si dice exponer su causa es para que Dios le diga, o sea, para que Dios la juzgue. Pues. Así es. Así es, así es. ¿Algún otro comentario? El 23 también dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? O sea, ahí está diciendo, bueno, está preguntando cuáles son. Uh-huh. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Así es.
realmente hay pecados que tenemos y que no nos damos cuenta, o sea, ni siquiera todavía tomamos la conciencia de que los estamos haciendo. Pero por eso está el Espíritu Santo y yo creo que sí, no hay que dejarlo de lado. A veces la figura del Espíritu Santo, como que está en los dos extremos, ¿no? A veces o es muy, muy, muy el Espíritu Santo lo que se cree, o se deja, ¿no? A lo mejor de lado, ¿no? Pero Él es el que nos guía, el que nos redarguye, nos corrige y pues en ese sentido hay que estar conscientes que también pues nos escucha, también nos habla y es Él el que nos corrige, o sea, tenerlo siempre bien presente. Y ya para terminar, ¿quién quiere leer los últimos 2 versículos? Has puesto cadenas en mis pies y restringes todos mis movimientos. Siguen todas mis huellas. Soy un hombre que se deshace. ¿Cómo hago que se va pudriendo, como ropa comida por la polilla? Gracias. Pues aquí dice, ¿no? En la vida vamos a tener aflicciones, vamos a sentir que caminamos con un grillete, con un cepo, decía Carmen, o sea que apenas si podemos avanzar, y definitivamente vamos a sentir como si nuestra vida se carcomiera, ¿no? Como dice ahí, como un vestido. Pero también está la otra parte, y Carmen nos llevó, y con eso cerramos, a Romanos 8:18, y esta parte, ¿no? De sabernos que hay algo mayor por lo que estamos aquí. Todavía ahora sí que el premio es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Y a veces si nosotros supiéramos o tuviéramos un ápice del futuro y supiéramos lo que vamos a estar viviendo en una semana y lo que estás viviendo ahorita no tiene nada que ver con lo que va a pasar después, yo creo que hasta se recibiría con más gozo, ¿no? Y así hay que recibirlo, porque aquí está, en el 8:18, si alguien lo tiene. Sí, amén. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Así es. O sea, es nuestra tierra prometida. Sí, es esa parte, recordemos al pueblo de Israel, vio a los gigantes, vio todo complicadísimo, muchos se echaron para atrás, a mí no dice tal cual la escritura, pero el miedo hace que huyas, ¿no? Y tantas cosas que podemos estar pasando, pero es tan grande lo que nos espera, que nuestra mente no alcanza a dimensionar. Piensa en el mejor lugar del mundo para ti, bueno, se queda chiquito, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que darle las gracias a Dios porque nos abra ese entendimiento y nos dé esa paciencia y nos haga saber que Él siempre nos respalda, está con nosotros y que todo es para nuestro bien. Y bueno, Señor Dios Todopoderoso, gracias, gracias, gracias Señor, porque nos permites aprender de ti, porque nos permites estar estudiando tu palabra. Gracias porque tenemos esa libertad aquí en nuestro país. Gracias Señor. Gracias porque estás aquí con nosotros. Gracias porque nos dejaste el Espíritu Santo que nos corrige y nos lleva por tu camino. Gracias Señor. Y solamente gracias. Gracias, gracias Señor. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.